Buen día, este grupo está integrado por John Alejandro Garzón Romero, Gisette Oriana Jiménez Beltrán y yo soy Leonardo García Vázquez y les hablaremos acerca de la Escuela de Palo Alto. La Escuela de Palo Alto es también conocida como el Colegio Invisible y fue creado en una pequeña ciudad al sur de San Francisco llamada Palo Alto, de allí viene su nombre. Su creación fue alrededor del año 1962, cuando Donald de Ávila Jackson, psiquiatra estadounidense, también fundador del Mental Research Institute, y Paul Watzlawick, teórico y psicólogo austriaco nacionalizado estadounidense, comenzaron a investigar acerca de la esquizofrenia y diversas patologías relacionadas con la comunicación, terminando por crear una teoría de la comunicación interpersonal que tuvo gran relevancia en los años 60 y 70. Algunos de los acontecimientos en que basaron sus estudios y que influyeron para que ellos surgieran fueron principalmente el estallido de la Segunda Guerra Mundial en 1939, el cual generó cambios a nivel político, social y tecnológico, en Estados Unidos y sus alrededores. También se destaca la creación de la radio FM, la creación de la primera bomba atómica y la aparición de los movimientos conocidos como hippies, los cuales se fueron expandiendo rápidamente alrededor de todo el mundo. También esta escuela, junto con muchas otras en América y Europa, surgió para dar respuesta a problemáticas de comunicación. En desarrollo de sus teorías surgen desde la década 50 y 60, cuando el mundo estaba arbitrado por dos grandes potencias como lo era Estados Unidos y la Unión Soviética en la llamada Guerra Fría. En esta época la economía mundial transitaba por un proceso de recuperación, sobre todo en Europa, y el mundo contemplaba el surgimiento de un gigante como lo era Estados Unidos, marcado también por la concentración de las industrias de la información, de la publicidad y de servicios de comunicación no publicitaria para empresas e instituciones, la creación de grandes cadenas comerciales y de la comunicación masiva. Vale resaltar que la escuela se dio como terminada en los años 80, aunque actualmente sigue estudiando y participando en menor medida. La escuela estudia un comportamiento de los seres humanos, ya que una de sus tantas teorías es que somos criaturas animales en muchos sentidos, que tienen sus orígenes hace miles de años atrás, desde el mismo momento del inicio del proceso de humanización. Eso quiere decir que el ser humano conserva aún su esencia, eh, en esencia comportamientos, actitudes y manifestaciones ancestrales como la reacción instintiva a la conservación y el autocuidado, tal como lo hacen otras especies de mamíferos, o también la defensa de un espacio o territorio. Y sus estudios se centran principalmente en la interacción de los seres humanos, donde profundizan en ella y nos explican que dependiendo del contexto y el lugar en el que estemos presentes, hace que varíe la forma de interactuar con otra persona, en cuanto a comportamiento y forma de comunicar o reaccionar, lo cual indica que reaccionamos de manera diferente según el lugar en donde estemos, según las personas de las que estemos rodeados y el tipo de evento, acontecimiento o lo que esté ocurriendo a nuestro alrededor. A continuación, procederemos a profundizar más en sus teorías y aportes. Para algunas personas la base fundamental de la sociedad es la familia, otros dirían que es el colegio, el trabajo, la universidad. Y si nos ponemos en la tarea de averiguar qué piensa cada persona cuando se le pregunta por la base fundamental de la sociedad, podríamos reunir un sinfín de posibilidades. Pero más allá de estas complejas y a la misma vez sencillas estructuras sociales, podemos encontrar un método, un proceso, una actividad que permita la existencia de todas estas estructuras.
La comunicación entonces se define como la actividad consciente de intercambiar información entre dos o más individuos. La Escuela de Palo Alto le da el papel protagonista a la comunicación junto a los sujetos como base fundamental de toda sociedad, ya que la comunicación está presente en todas, hasta en la más mínima interacción entre los individuos. La comunicación fue estudiada como un proceso permanente que involucra varios aspectos. Es un conjunto integrado que no se puede comprender sin conocer toda la estructura del contexto del acto de comunicar. Dos de sus principales referentes, Peterson y Reich, se refieren a la comunicación como la matriz en la que encajan todas las actividades humanas. Definen que la comunicación es un proceso en el que se detectan distintos modos de comportamiento, expresándose en gestos, palabras, miradas y el espacio individual. Paul Watzlawick, otro de sus principales referentes, establece una relación de doble vínculo que está relacionado con tres principios. El primero es: al entrar en un contacto de grupo, de individuos, de una comunicación de varias culturas, uno se da cuenta de que no está capacitado para transmitir lo que uno quiere decir. Esto se da por los distintos patrones culturales. El segundo es: aprender una lengua o una información acerca de otra cultura se hace más sencillo que adaptarse a sus costumbres sociales, ya que no es la propia. Por ejemplo, podemos viajar a China y es más fácil aprender el idioma que adaptarnos a sus expresiones culturales. El tercero es que se intente respaldar la diversidad de culturas y del mismo modo rechazar la asimilación de otras culturas ajenas a la propia. Por ejemplo, en Colombia es común comer carne de vaca, pero si viajamos a la India, la vaca es un animal sagrado, por lo que se nos hace difícil asimilar este tipo de cultura, ya que no es la propia. Adicionalmente, él propone una serie de axiomas, son 5 en total, sobre las teorías de la comunicación. Primero, todo comportamiento es una forma de comunicación, entendiendo que es imposible no comunicar. Por ejemplo, una persona puede estar en estado neutro y aún así, por medio de gestos, está comunicando. La segunda es: toda comunicación tiene un nivel de contenido y un nivel de relación. Al comunicarnos transmitimos dos cosas: el mensaje y cómo queremos que se reciba. No solo las palabras comunican, cualquier otro gesto transmite información, tanto en emisor como en receptor, entendiendo que la comunicación es lo que se dice y la metacomunicación son las señales que se intercambian. El tercero es: la naturaleza de una relación depende de la forma de pautar las secuencias de comunicación que cada participante establece. Se trata de una serie de mensajes intercambiados entre individuos que influyen entre sí. Ejemplo: Pepito le dice a Juanito: mi papá es importante y tiene un reloj. A lo que Juanito le responde: pues mi papá también es importante y tiene 2 relojes. A lo que Pepito le dice: pues mi papá tiene un carro. A lo que Juanito responde: pues mi papá tiene una 4x4. A lo que Pepito dice: pues mi papá tiene una casa. Y Juanito responde: pues mi papá tiene una finca, haciendo de esta comunicación recíproca y circular. El cuarto es: en toda comunicación existe un nivel digital y un nivel analógico, entendiendo que el digital es lo que se dice, es decir, el contenido del mensaje en palabras, y el analógico es como se dice, es la manera en que se transmite el mensaje por medio de señas o gestos. El quinto es: todos los intercambios comunicacionales son simétricos o complementarios, según estén basados en la igualdad o la diferencia. La simétrica es aquella que se da entre individuos de mismas condiciones, y la complementaria es en la que se presenta algún tipo de autoridad. Por ejemplo, en la simétrica podríamos encontrar 2 hermanos, ya que se encuentran en igualdad de condiciones. En la complementaria podríamos encontrar una madre y un hijo,
donde la autoridad es la madre. Para terminar con este segmento, en este video, podríamos decir que la comunicación estudia toda sociedad, como el desarrollo de la civilización. Por eso en cada actividad que realizamos estamos comunicando. Y si estamos hablando de la Escuela de Palo Alto, también hablaremos de sus fundadores, en especial de Donald Jackson, quien fue el que fundó la Escuela de Palo Alto. Además de eso, fue considerado uno de los 10 primeros psiquiatras estadounidenses. Él hizo un importante aporte, el de la homeostasia familiar. ¿Qué es la homeostasia familiar? Parte de un concepto sistemático como lo es la homeostasis, que es la tendencia natural de los sistemas a adaptarse a las condiciones internas o del entorno. En palabras más sencillas, es el equilibrio que trata de buscar cualquier sistema, en este caso la familia. También nos encontramos a Gregory Bateson. ¿Quién fue él? Él fue un antropólogo, científico social, lingüista y cibernético. Este señor es mejor conocido por el desarrollo de la teoría del doble vínculo de la esquizofrenia, junto con uno de los líderes en la teoría de comunicación, Paul Watzlawick, quien era su colega. Gregory ha sido una inspiración muy importante en el campo de la teoría familiar y la programación neurolingüística, habiéndole servido como mentor a Richard Bandler y John Grinder y relacionado con el hipnotista médico Milton Erickson. Y por supuesto, Paul Watzlawick, quien se incorporó a la escuela en 1962. Este señor era un teórico y psicólogo. Él fue uno de los principales autores de la teoría de la comunicación humana y el constructivismo radical, y una importante referencia en el campo de la terapia familiar, terapia sistemática y en general la psicoterapia. Este señor dijo que existen 5 axiomas en su teoría de la comunicación humana. Se consideran axiomas porque su cumplimiento es indefectible. En otros términos, reflejan condiciones de hecho en la comunicación humana, que nunca se hallan ausentes. Esto quiere decir, en otras palabras, el cumplimiento de estos axiomas no puede, por lógica, no verificarse. Uno de los primeros es indispensable no comunicarse. ¿Qué quiere decir esto? Todo comportamiento es una forma de comunicación. Como no existe forma contraria, el comportamiento, no comportamiento o anticomportamiento tampoco existe, no comunicación. Otro de ellos es toda comunicación tiene un nivel de contenido y un nivel de relación, de tal manera que el último clasifica el primero y es, por tanto, una metacomunicación. ¿Qué significa esto? Esto significa que toda comunicación tiene, además de significar de las palabras, más información sobre cómo él habla, quiere ser entendido y que él entiende, así como la persona receptora va a entender el mensaje, y como el primero ve su relación con el receptor de la información. Otra de ellas es la naturaleza de una relación depende de la gradación que todos los participantes hagan de las secuencias comunicacionales entre ellos. Otra de ellas es la comunicación humana, implica 2 modalidades, la digital y la analógica. Además de esto, también dijo que la comunicación fracasada entre individuos. Los fracasos en la comunicación entre individuos se presentan cuando estos se comunican en un código distinto. El código en que transmite el mensaje ha sido alterado dentro del canal